Continuando con nuestras conexiones de base de datos con nuestra aplicación, ahora vamos a utilizar para sus productos web el lenguaje PHP para podernos conectar con la base de datos. Ya habíamos trabajado en algún momento con PHP, habíamos hecho los primeros ejercicios, conocíamos un poco de la estructura de PHP, mirábamos que es un lenguaje no tipado que funciona a partir de variables, usualmente no tiene tipos de datos, es un lenguaje que funciona a nivel del servidor. ¿Y por qué a un nivel de servidor? Porque es un lenguaje formal que nos permite ejecutar grandes procesos de información, como uno de ellos conectarnos con las bases de datos. Como ya habíamos dicho, como planteamos como parte del curso, una de las ideas fundamentales es trabajar con base de datos no SQL, debido a su funcionalidad, debido al acceso a datos, debido a la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de información. No son datos estructurados, sino son otro tipo de datos que son diferentes a los que ustedes pueden llegar a ver en su curso de base de datos más adelante. Sin embargo, hoy vamos a trabajar con este tipo de base de datos. El lenguaje para conectarnos es PHP, de tal manera que nuestra aplicación HTML que estamos trabajando se conecte con una aplicación PHP. Esto es lo que conocemos como un servicio. Una base de datos es un servicio y accedemos a través del servicio a través de PHP. Eso es lo que hace un servidor. Un servidor nos provee servicios de datos, servicio de almacenamiento de archivos, nos permite servicio de correo electrónico, nos permite servicio de nube, una infinidad de cosas que los denominamos con el nombre de servicios. Entonces, esa es la tarea para el día de hoy. Vamos a trabajar con los servicios. Para eso estoy posicionado y estoy trabajando aquí otra vez con mi carpeta base, es decir, vamos a crear una carpeta dentro de htdocs que se llame serve, bueno, porque tengo una carpeta que se llama servicios o services, si ustedes quieren en inglés, listo. Tengo aquí la carpeta servicios. Dentro de la carpeta servicios donde vamos a generar todo nuestro proyecto. Vamos aquí a Visual Code, voy a abrir el archivo y dentro del archivo voy a abrir dentro del folder servicios. Vamos a decirle que no y automáticamente estoy dentro de mi carpeta servicios. Bueno, vamos a crear para este tipo de ejercicios con base de datos, vamos a trabajar con un user y un password para ver cómo insertamos datos, traemos los datos del user y password, cómo podemos, digamos así, listarlos dentro de nuestra aplicación. Para empezar, para empezar a trabajar con ellos, lo primero que vamos a hacer, y bueno, aquí me soporto en otras páginas, ¿de acuerdo? Para hacer ese login y password. Usualmente hay muchos ejercicios de login y password que uno puede conseguir en internet, que puede uno buscarlos, pero no tanto ejercicios sino los CSS para cierto tipo de password. Yo estoy utilizando Bootsini, donde es un conjunto de ejemplos ya desarrollados en Bootstrap que a veces nos sirven o nos da una referencia cómo trabajarlos, y pues por no hacer todo el ejercicio de Bootstrap, realmente pues la idea general es tomar algunas cosas y no reinventármelas para hacer. Me gustó mucho este ejercicio donde se trabaja con los keyframes. En CSS un keyframes ya lo vamos a hablar en clase. Los keyframes sirven para generar animaciones a partir de ciertos tipos de componentes de la aplicación. Bueno, yo utilicé este ejercicio básico para poder trabajar con él. Entonces lo que hice fue tomar el CSS de ese ejercicio. Y entonces lo que vamos a hacer en nuestro proyecto de la misma forma es crear nuestro primer CSS. Vamos a crear un nuevo archivo. Listo. Y ese archivo lo vamos a guardar, control S, lo guardamos y vamos a decirle dentro de este archivo que se llame el template, si ustedes quieran o con el nombre que ustedes quieran, template CSS. ¿De acuerdo? Ese es un archivo CSS, una galería de estilos. Lo que vamos a hacer es copiar el estilo que venía con la página, pues yo lo copié, aquí lo estoy pegando, ya les voy a subir también el código para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Aquí hay unas cosas interesantes, por ejemplo lo del keyframe, que me parece súper curioso, que si alguien lo quiere trabajar es súper bueno. El keyframe significa a un campo de texto, en este caso a un campo de texto le digo que vaya pasando como si fueran frames, como películas, desde el fotograma 0 hasta el fotograma 100. Del fotograma 0 va a ser esto, se traslada en 360 grados, de 0 a 100% sale en 3D, de arriba hacia abajo se traslada en X, Y, Z, y finalmente cuando llega a 100% va a quedar en la posición original
va a quedar en una opacidad 1, es decir, una opacidad 0 pasa a una opacidad 1. Es jugar con los elementos. El keyframe es uno de los elementos de diseño un poco más importantes al momento de animación, que no requiere ni JavaScript ni otros tipos de componentes para poder ejecutar. Muy recomendable. En clase les voy a dar alguna página especial para que miren otros ejemplos. Por ejemplo, Bowsing.js les sirve muchísimo para poder ejecutar ese tipo de cosas. Bueno, hay un montón de recursos en internet para hacer este tipo de elementos o para complementar sus aplicaciones. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces aquí creo un template, ¿de acuerdo? Y por otro lado voy a crear mi aplicación HTML o mi primer PHP donde tiene mi formulario. Voy a crear aquí y voy a crear vamos a crear nuestro formulario, nuestro form, ¿de acuerdo? Formulario.php. Listo. Dice que no, es que estoy abriendo un archivo, qué pena, vamos a crear un nuevo archivo, listo, y lo vamos a guardar como formulario PHP, formulario.php, listo. Este va a ser mi acceso al servicio, este va a ser el formulario que yo voy a sacar en mi página HTML, por ejemplo, listo. Aquí ya lo tengo, quedó guardado. Aquí me salen unos errores porque traté de configurar PHP dentro de Visual Code, pero pues no es tan bueno. Realmente lo intenté, pero no funciona muy bien, así que tampoco se lo recomiendo. Bien, vamos a arrancar creando nuestra página web para poder trabajar con ella. Por aquí voy a copiar algo que ya tenía desarrollado para que lo tengamos en cuenta. Aquí voy a trabajar con algo que ya tenía desarrollado para que lo tengamos en cuenta. Bueno, es una página PHP. Usualmente las páginas PHP en general no necesitan toda la estructura de HTML5. Uno puede pegar lo que necesita del HTML o crear la página como tal de HTML5. Sin embargo, por defecto los PHP ya tienen la estructura para que funcione como HTML5. Lo primero, voy a cargar las librerías, ¿listo? Necesarias, que ustedes quiero que las tengan en cuenta. Librerías necesarias, ¿de acuerdo? Aquí voy a crear voy a llamar a mi librería que se llama template. La segunda librería son Bootstrap, ya saben, las Bootstrap y el jQuery para poder trabajar con él. Esto es básico, de aquí no son las librerías únicamente del sistema. Aquí nos va a salir un error porque nos falta es un elemento de conexión. Sencillamente lo colocamos. Vamos a colocarlo acá como link de conexión. Lo ubico. Bien. Miremoslo acá. Creo que tengo algún problema con el lenguaje. Ya, listo. Yo creo que puedo trabajar bien. Listo. Entonces, si ustedes lo vemos ahí, de nuevo tenemos listo. Ya tengo aquí el ring, leg, hacia dónde voy. Tenemos Bootstrap, selecciono JS, selecciono jQuery, que son los elementos básicos para trabajar. Si ustedes quieren, pues también lo podemos trabajar acá y podríamos generar nuestro HTML. Bien, realmente cuando trabaja con PHP el HTML5 viene embebido, así que muy pocas veces lo colocamos, pero si ustedes quieren lo pueden colocar. Pero ya cuando se trata de una página HTML5 con Bootstrap totalmente organizada, es mejor trabajarlo con todos los componentes, colocándole el doctype. Pero bueno, aquí por cosas de rapidez no voy a colocar todos los elementos, sin embargo, porque los elementos básicos de HTML4 funcionan sobre cualquier tipo de consola, cualquier tipo de aplicación. Y para base de datos no vamos a tener ningún problema porque es PHP. ¿Listo? Vamos a crear aquí un wrapper de Bootstrap para poder trabajar con él. Y voy a crear dos campos. Entonces miremos qué campos estoy creando. Estoy copiando y pegando código. ¿Listo? Un poquito como de rapidez para que ustedes lo miren. Igual el código lo van a tener disponible para que ustedes lo trabajen. Aquí en este caso estoy creando un wrapper y un nombre a la clase. Tiene dos nombres, un wrapper y un fade in, un fade in down. Wrapper es una clase específicamente de Bootstrap y fade in down es otro nombre que le voy a dar a este componente.
Dentro de él yo tengo aquí un contenido del formulario. ¿Listo? Aquí uno puede colocar un icono si quiere. Si no, pues esto lo podemos eliminar. Y aquí vienen los elementos del login. Usualmente tengo dos elementos de login. Uno de ellos que se llama login y el otro que se llama password, que tienen dos nombres independientes. Nombre, name y password pass. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el placeholder, que es lo que va a salir encima de los componentes. Login y password. Y un botón submit, que es el que nos sirve para podernos conectar con la aplicación PHP. Sin este botón de tipo submit, la información no puede ser llevada a un servicio de PHP, ¿de acuerdo? Aunque todo es PHP, esta sí puede ser únicamente HTML, no hay problema. ¿Listo? Usualmente cuando uno trabaja ya con aplicaciones, uno puede meterlas todas PHP para no tener ningún inconveniente de confusión. Sin embargo, esta sí puede ser HTML, las demás páginas pueden ser PHP. Listo, aquí le estoy diciendo que estos dos campos, que es el login y el password, la información de ellos se va a ir a un servicio específico que vamos a crear. Finalmente aquí hay un footer, si olvido el password, bueno, es otro tipo de elemento importante. Entonces podemos guardar esto y vamos viendo cómo nuestra aplicación está quedando. Guardo la información, recuerden que aquí tenemos que cargar nuestro servidor para que funcione. Arranco. Bueno, MySQL no es necesariamente arrancarlo, pero pues uno ya está acostumbrado a instalar las dos cosas de arranque. Bien, me voy aquí, guardo aquí el componente del template y finalmente miremos la respuesta que obtenemos acá. Bien, ahí está. Es un keyframe, unos elementos que suben y bajan. El efecto de sombra es dado por el 3D, no es más. Y aquí tenemos un login y un password y un crear usuario. Todo esto es desarrollado, soportado en CSS. Entonces, con estos dos datos yo voy a tratar de, primero, crear un nuevo usuario. Segundo, listar los usuarios. Ustedes les va a quedar de tarea es hacer la búsqueda por un usuario específico para que se logue el sistema, aunque creo que lo estoy haciendo. Y finalmente la eliminación de datos. Bueno, entonces vamos a arrancar a ver cómo funciona. Aquí solo hemos trabajado hasta el momento con un archivo totalmente, si ustedes se dan cuenta acá, es un archivo totalmente HTML, dos campos de texto, uno llamado name y otro llamado password. Entonces ya es momento de trabajar con los servicios. En este punto ya podemos crear nuestros propios servicios para acceder a los datos. Vamos aquí en nuevo archivo y voy a crear mi servicio 1. Bueno, voy a guardar. Voy a crear un servicio 1.php. ¿De acuerdo? El primer servicio nos va a servir para insertar datos. Bien, el primer servicio es uno de inserción de datos. ¿Cómo vamos a hacer la inserción de datos? Bueno, entonces para trabajar con esto, lo primero que vamos a hacer es instalar. Vamos a instalar nuestro componente de MongoDB para que trabaje con PHP. ¿Cuál es el procedimiento? La primera parte vamos a descargar, y es una cosa que la vamos a hacer. Vamos a instalar el Composer para PHP. Vamos a descargar este programita que se llama Composer para PHP. ¿De acuerdo? Lo vamos a descargar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la versión para Windows, la versión que aquí aparece, setup.composer. ¿Listo? Automáticamente lo descargan, lo ejecutan, lo instalan. Él automáticamente va a hacer todo el procedimiento hasta que podamos trabajar ya con él. No es nada más, esto no es un software específico que les va a aparecer acá en el sistema, no es nada de eso. Es únicamente una parte que se va a instalar para que PHP pueda cargar los componentes. Es lo único que vamos a trabajar con él. Bueno, continuemos entonces ahí. A partir de la instalación, ahora lo que vamos a hacer es irnos a DOS, es decir, al CMD. Quien no esté muy acostumbrado a trabajar con el CMD, trabajar con ellos, hay una aplicación en Windows que nos permite trabajar, es un poco más bonita. Bueno, es también código, pero es un poco más bonita, es de color azul, y le digo más bonita. Es trabajar con el PowerShell. El PowerShell es el elemento de Windows del DOS, bien, sino que es otra forma de ingresar a él. Bien, eso es un DOS para Windows y no tenemos que traer el CMD. Este es mucho más seguro y es mucho más fácil de manejarlo. ¿Cómo vamos a instalar MongoDB para nuestra aplicación PHP? Bueno, ustedes pueden entrar a PHP y buscar la línea de conexión para el Composer. Lo único que vamos a hacer después de haber instalado es... vamos a entrar primero a nuestra carpeta, eso sí es importante, vamos a entrar a nuestra carpeta, vamos a dar CD 2 puntos, en mi caso lo tengo en E lo tengo, entonces CD SAMP,
entro a mi carpeta. Dentro de SAM voy a buscar cd htdocs. Entro a la carpeta de htdocs. Listo. Dentro de htdocs voy a buscar service. Miremos cuáles son. Ahí está. Y dentro de servicios vamos a instalar nuestros módulos para MongoDB. Para eso vamos a utilizar una línea de código. Ustedes la pueden trabajar, la pueden encontrar fácilmente en MongoDB Tutorial, que es esta línea de código que ustedes ven acá, que es Composer Required MongoDB. Sencillamente la pegamos. ¿Listo? Y esperamos que la aplicación descargue los productos necesarios. Pues aquí dependemos mucho de que ustedes tengan internet para poderlo trabajar. Siempre demora un poquito, démosle unos segunditos mientras él compila la aplicación y él nos genera el acceso a los datos. Bien, ahí se está descargando los comportamientos y los componentes. Miremos ahí un minuto. Perfecto, ya terminó. Al haber terminado nos dijo que ya instaló todos los componentes para podernos conectar con MongoDB. Eso era todo. Después de haber instalado Composer, ustedes pueden utilizar la palabra Composer y requerir paquetes para su producto PHP. Listo, podemos ver nuestra carpeta cómo quedó y des en cuenta que nos apareció una carpetica nueva que se llama Vendor. Este Vendor es el que nos sirve o es el que tiene el acceso a todo lo que es MongoDB. Utilizamos siempre el acceso autoload. Bien, por esa parte ya terminamos nuestra parte de configuración para trabajar con MongoDB. Ahora sí, volvemos a Visual Code. Listo, vamos a crear nuestro primer servicio. ¿Cómo arrancamos la creación de nuestro primer servicio? Vamos a hacer un servicio de acceso a datos. Bien, vamos a tratar de buscar, vamos a tratar de crear nuevos datos a nuestra aplicación. ¿Por dónde vamos a arrancar haciendo esto? El primer paso que vamos a tener en cuenta es requerir nuestra primera librería. Es decir, vamos a crear nuestro PHP con que arrancamos cualquier aplicación y este es cárgueme la librería. Este dir dice regrésese a la carpeta base si no lo encuentra o busque dentro de este directorio vendor.autoload. Esto únicamente lo consiguen cuando el Composer quedó totalmente instalado y estamos totalmente funcionando bajo él. Bien, ahora como siguiente paso vamos a crear nuestro cliente Mongo, es decir, vamos a crear la variable con la que nos vamos a conectar a nuestra base de datos. Damos clic acá y le decimos cliente. Pero ¿quién es este cliente? Aquí estamos creando un objeto, New Mongo Client. Entonces, ¿cuál es nuestro cliente? Pues realmente nuestro cliente va a ser el acceso a la conexión que hicimos con nuestra base de datos MongoDB. ¿Dónde podemos conseguir ese acceso? Bien, realmente depende de la base de datos. Pues aquí yo voy a conectarme, voy a salirme de acá, voy a instanciarme con mi otra base de datos, ¿sí? Que yo creé para el video pasado, donde teníamos los datos con los que estábamos trabajando. Entonces, en mi caso, no era realmente esto, sino que lo tenía por otro correo. Bien, y le doy aquí Enter. Finalmente colocamos aquí la contraseña para acceso a los datos. Listo, hago un login en la aplicación de MongoDB a través de Atlas. Y pues en este momento esperamos que todo funcione. Y ahora sí, me voy a conexión. Y en conexión voy a buscar el link de conexión. Entonces voy a buscar con quién voy a trabajar. En mi caso, con PHP. ¿Con qué versión? Pues la última versión que tenemos acá. Y aquí me da la dirección de conexión. ¿De acuerdo? Como yo estaba trabajando. Listo, copio esta dirección de conexión, que es mi text o mi full text, lo copio y lo voy a pegar como cliente, es decir, dónde está el punto de acceso a mi aplicación. Creo aquí mi conexión con la base de datos. En este caso, la pego acá, la conexión, esto está un poquito largo, miremos acá, exactamente, él me hace un recorte, bien, y coloco el punto y coma. En este caso ya tenemos la conexión con la base de datos. Aquí me falta el password. Recuerden que mi password fue admin 12345.
Ese era mi password de la base de datos anterior. Si ustedes quieren lo pueden modificar ahí en la configuración de MongoDB. Bueno, ahora ya me conecté con la base de datos, ya me conecté con Mongo. Ahora necesito conectarme es con la colección. ¿Listo? El cliente es todo el conjunto de base de datos. Ahora, voy a crear una variable que se llame base de datos, me conecto con el cliente. Después de haberme conectado con el cliente, me conecto con ese espacio o el nombre del espacio donde tengo toda la información, que en mi caso es test, con mayúsculas, y finalmente me conecto con el archivo de texto que se llama user. Es decir, voy a trabajar en ese archivo de texto que se llama user. Toda la información que guardamos a MongoDB viene organizada en archivos. ¿Bien? Recuerden, uno cada vez que guarda un elemento es como si guardara una línea en un archivo de texto. Cada uno de los archivos de texto para poderlos guardar se llaman documentos, pero no es un documento de TXT completo, sino que un documento es una línea de información que estamos guardando a ese archivo de texto en TXT allá en MongoDB. ¿Cómo creamos esa línea de texto? Para eso vamos a crear un arreglo dentro de nuestra aplicación. Miren, un arreglo. Un array. Creamos un nuevo document y tiene un array. En este caso tiene dos campos, nombre y password. Recuerden que para que una base de datos sea consistente, todos los datos de esa tablita o de ese documento tienen que tener nombre y password. Ustedes aquí le pueden colocar al uno nombre con mayúscula, nombre con minúscula y vuelven a guardar otro que tenga el nombre de usuario, ¿sí? Pueden cambiar esto. El archivo recibe lo que sea porque es un archivo. Sin embargo, cuando hagamos búsquedas, al trabajar con las búsquedas, él va a recibir solo este y este nombre. Si él encuentra inconsistencias de los nombres en todas las líneas de texto, pues va a sacar un error y va a decir, no puedo hacer una búsqueda normal. ¿Listo? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, oiga, necesito que el nombre y el password sea igual a los elementos que me estaban mandando de la interfaz. Ah, claro, miremos. Aquí en el formulario le estoy diciendo que cuando yo dé clic en Submit, es decir, el botón que me ejecute el mandado de datos a otro archivo para poder utilizar el servicio, el formulario se está yendo a qué servicio. Vamos a colocar que se va a servicio 1. Al irme a servicio 1, quiere decir que yo estos datos los estoy mandando con el método POST. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo los mando por el método POST, la información, estos datos que están aquí, que son estas dos variables, se van con datos, se van a otro archivo, pero la información no se deja ver en la URL. Si yo lo mando por método GET, la información se deja ver en la URL. Es una forma segura de mandar los datos. La mayoría de datos siempre se mandan por POST. ¿Cuándo se mandan con GET? GET es cuando uno requiere mandar muchos datos ahí en ese URL, como pasa con Google, pero los datos van encriptados. En GET se recibe mucho más datos que en POST. En GET se recibe muchísima información porque es visible, mientras que en POST es más reducida. Por eso es que Google, Facebook o otro tipo de aplicaciones utiliza GET para poder mostrar la información, porque ellos mandan mucha información de una ventana a otra ventana. En nuestro caso vamos a mandar tipo POST porque solo son dos datos. Entro aquí a mi servicio, le digo, listo, quiero que me traiga por método POST, aquí así se escribe, símbolo de pesos POST, necesito que de este formulario, como me dice que venga por método POST, voy a recuperar ese nombre y también voy a recuperar ese password. Entonces, estos dos datos vienen del formulario. Listo. Entonces ya tengo un documento donde voy a guardar un nombre y un password que es dado por mi usuario. Finalmente, vamos a crear algo que se denomina un iterador. Cada vez que uno hace o cada vez que uno guarda un dato, ¿sí? Uno puede crear iteradores para poder trabajar con ellos. Bien, sin embargo, podemos utilizar otro tipo de elementos para poder ingresar al sistema. Ya en este punto, para poder insertar un elemento, lo que hacemos es crear un resultado de una operación de inserción, y el resultado vamos a decirle que nuestra base de datos, le vamos a colocar que haga un insert one. ¿Qué significa el insert one? El insert one es un método de MongoDB que nos permite insertar un elemento dentro de nuestro sistema. El insert one es bastante interesante y nos permite crear datos organizados dentro de MongoDB. Entonces, le vamos a decir que inserte ¿qué? Le vamos a decir que nos inserte es un document. Bien, punto y coma. Y entonces podemos nosotros hacer cosas como
sí, o bueno, ustedes pueden devolver, aquí podemos hacer un eco y devolver o imprimir, ¿sí? ¿Cuál fue el valor del elemento insertado? Si el valor del elemento insertado es 0 o es menor que 0, quiere decir que nunca lo insertó. Con eso podríamos hacer mensajes de el usuario fue registrado correctamente, el usuario no fue registrado correctamente, y podemos hacer uso de una alert a través de JavaScript para poder generar ese tipo de datos. Bueno, miremos cómo está funcionando nuestro servicio hasta el momento. Guardamos nuestro servicio. Bueno, ya en este punto ahora vamos a revisar que todo haya quedado correctamente antes de hacer la ejecución. Bueno, aquí hay una parte importante que hay que modificar, y es que hay que copiar exactamente bien cómo estaba el cliente para que esto funcione correctamente. Aquí traté de hacerlo de dos formas diferentes. Pudimos haber creado este insert one, lo teníamos así hace un momento, o colocarlo de la forma que ustedes ven ahí en la pantalla. Vamos aquí a crear document. Bien, sino que no, hace un ratico para el video y traté de probar con las dos formas y funcionaba correctamente, por eso aparecen las dos sentencias. En este caso podemos trabajar con el document, que es el documento que está arriba, con el documento que está abajo. Guardamos la información, miramos que el cliente haya sido guardado correctamente y me voy directamente para acá. Reviso mi formulario que yo creé, bueno, que lo copié, coloco dos datos importantes y creo el usuario. Automáticamente él me dice que acabo de crear un ID, porque le dijimos que me devuelva si existía un ID o no. ¿Cómo verificamos que los datos quedaron bien guardados en la base de datos? Vamos a MongoDB y buscamos nuestros users. Esperamos ahí un momento y miramos el último user. Miren, dense cuenta, aquí guardamos la última información requerida a partir de nuestro modelo de datos. Perfecto. Por esa parte ya logramos la inserción de datos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para hacer una consulta para ver si el usuario realmente existe o no existe en nuestra base de datos. Pero por una parte vamos a generar si existe, bienvenido; si no existe, pues salga del sistema. Para eso vamos a generar un objeto, vamos a buscar un componente dentro del sistema. Imaginémonos que vamos a trabajar con este RRR. Me regreso aquí a mi componente. Digamos que este servicio 1 ahora no va a insertar un elemento. Vamos aquí a comentar este tipo de elementos. Y por acá vamos a seleccionar, vamos a crear un cursor. Los cursores en una aplicación de base de datos sirven para poder buscar cada elemento de la base de datos secuencial. Cuando yo creo un cursor, le estoy diciendo que una variable acceda a la primera posición, y cada vez que yo vaya buscando dentro de un for, él va a ir tratando de sacar la siguiente posición de ese cursor. Es como si mirar todo el arreglo, y cada vez que el cursor le diga que hay un siguiente, entonces vamos a buscar cuántos elementos hay en el sistema o los podemos recorrer. En este caso, este cursor mantiene todos los datos que pudo obtener de un documento. En este caso vamos a buscar a este personaje que tiene el nombre de A y B. Vamos a ver si existe en la base de datos, de tal manera que podamos aquí dar vamos aquí a dar un if y diciéndole si es bienvenido o no al sistema. ¿Cómo hacemos para buscar o contar cuántos elementos hay? El cursor lo tenemos que convertir en un arreglo. Entonces contamos, el cursor lo convierte en un arreglo, cuántos elementos hay. Si es mayor a 0, le digo bienvenido; en sentido contrario, le digo que no pudo ser encontrado. Probamos nuestra aplicación y vamos a ver cómo funciona. Guardamos nuestros datos, me voy aquí a mi base de datos, voy aquí a mi servicio, regreso hacia acá atrás, actualizo la información, voy a buscar a mi usuario RRR, le digo buscar. Me dice bienvenido, es decir, la base de datos está respondiendo. Vamos a buscar otro tipo de usuario, RRMM. No existe, me salito una carita triste. Bien, por ese lado estamos buscando un elemento y lo estamos validando si existe o no en el sistema. Ahora, para finalizar, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una búsqueda de todos los elementos y sacar todos los datos al sistema? Entonces vamos a crear otro servicio que sea un servicio de consulta, y de tal manera que cada vez que demos clic vamos a ese servicio de consulta desde nuestro sistema. Entonces para eso voy a crear otro archivo, otro servicio, un nuevo archivo, un new file, que se llame servicios 2, servicio 2.php. Este nuevo servicio lo que va a hacer es un servicio de consulta de datos sobre la aplicación. Vamos a copiar lo mismo que tenemos acá,
Accedemos a la base de datos. Perfecto. Listo. Ya tenemos acá, nos faltan dos líneas importantes, que esto es un PHP, para que arranque nuestra aplicación. Bien, cerramos nuestro PHP, como debe ser. Bien, listo. Ahora sí vamos a hacer una búsqueda por todos los elementos. Ya sabemos que para insertar utilizamos el insert one, para buscar utilizamos el find. ¿Listo? Si queremos buscar todos los elementos de la base de datos, lo que vamos a utilizar es un cursor, pero por un find general. Le vamos a decir, búsqueme todos los elementos, pero de manera general. Si yo no coloco nada dentro del find, yo puedo buscar todos los elementos que tengo en la base de datos. Ahora, utilizando el cursor, que es por todos los elementos de la base de datos, voy a utilizar un for each. El for each es busque por cada. Se llama así. Y se lo utiliza mucho en PHP o en este tipo de acceso a base de datos porque me dice, busque por cada elemento del documento, haga algo. En este caso, busque por cada cursor, llámelo documento, y en este caso le estoy diciendo, como es un arreglo pequeñito, este es el documento, imprima el nombre de que usted está buscando. O podemos buscar el password o podemos buscar el ID de los elementos que estamos almacenando en la base de datos. Este servicio se llama servicio 2 y le vamos a decir al formulario que acceda al servicio 2. Finalmente, guardamos aquí los datos. Bien, accedo a la información y ahora me voy a mi formulario inicial que lo tenía por acá. Entro al servicio. Aquí no nos va a funcionar nada, únicamente esto nos sirve estos datos porque nos los vamos a pasar y vamos a crear usuario. Cuando hacemos crear usuario, des en cuenta, yo estoy ingresando todos los datos, me están saliendo todos los datos de los usuarios que yo tengo accedidos en la base de datos. Si yo quiero buscar los password, pues sencillamente le digo acá que me va a buscar es la variable pass del sistema. Es decir, cada documento tiene toda la información de esa linecita de TXT que nosotros queremos validar y de él podemos buscar el nombre, la contraseña, lo que ustedes deseen buscar sobre él. Voy acá, voy aquí al servicio, me voy hacia atrás. Bueno, aquí no utilizo nada. Y por ejemplo, miren, los passwords. En algún ejercicio nos quedó que algún password no existe, quedó vacío, entonces él saca que hay un error. Sin embargo, él me retorna todos los passwords de mis usuarios requeridos. Bueno, de esta forma, ustedes ya pueden manejar una base de datos MongoDB. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Para este ejercicio van a trabajar con una librería de JavaScript que se llama d3.js. ¿Y cuál es la idea de j3.js? Vamos a generar en sus aplicaciones una encuesta. Y ustedes van a sacar la información que va a ser guardada en la encuesta y la vamos a poder proyectar como una gráfica. D3.js me permite hacer gráficas a partir de elementos de un JavaScript. ¿Listo? Con eso terminamos este video. Espero que lo puedan utilizar, lo puedan montar y podamos hacer el ejercicio. Bueno, con eso terminamos. Quedo pendiente a cualquiera de sus preguntas.